Durante más de 20 años, todos los que observan a Rusia saben una verdad básica. Putin se mantiene en el poder. No porque sea amado, sino porque construyó un sistema de control que nadie podía penetrar. Un sistema de policía y seguridad que vigila todo lo que controla, todo lo que aplasta, cualquier amenaza. Incluso antes de que ella naciera, lo que sostenía al régimen no era el ejército ni la economía, sino ese sistema que controlaba cada movimiento de la población. Pero algo empezó a resquebrajarse, no en las líneas del frente en Ucrania, no en las sanciones económicas, sino dentro del propio sistema. Quienes protegieron al régimen durante décadas y lo conocen todo. Todos los secretos que son la base de ese control están saliendo a la luz, y cuando salen no se van con las manos vacías. Déjame explicarte exactamente lo que está pasando y por qué. Esto es mucho más peligroso para Putin que cualquier ejército enemigo. Durante siglos, Rusia ha funcionado como un estado policial. El poder siempre ha estado centralizado en Moscú y ha dependido de una sola cosa: una fuerza de seguridad enorme, leal y capaz de vigilar cada rincón del país. Esa fuerza era la que protegía al régimen, la que eliminaba a los disidentes y mantenía el control absoluto sobre quién podía usar la violencia. Ahora, a finales de 2025, esa protección no solo está debilitada, sino desmoronándose. Y lo más sorprendente es que esto no está sucediendo por presión externa. No son tanques de la OTAN destruyendo comisarías. Es algo mucho más profundo y aterrador. Es el propio sistema el que está siendo destruido por las mismas personas que deberían protegerlo. Los policías, los investigadores y los agentes que juraron proteger a Putin están abandonando sus puestos. Ahora puedes estar pensando en policías que dejan su trabajo. No parece algo tan extraordinario, pero no estamos hablando de patrulleros comunes que dejan sus puestos por mejores salarios. Estamos hablando de algo completamente diferente. Estamos hablando de personas en la cima de la jerarquía, personas que han pasado la vida dentro del sistema, personas que conocen los secretos más peligrosos del régimen. Olga Romanova, fundadora de la organización Rusia Sentada, reveló datos devastadores sobre quiénes exactamente están huyendo. Entre los que están dejando el país hay investigadores de alto nivel del Comité de Investigación de la Federación Rusa. Piénsalo por un segundo, ese comité es el equivalente ruso al FBI estadounidense, solo que con poderes aún más amplios. Es la agencia encargada de proteger los secretos más confidenciales del Estado, de investigar crímenes contra el propio régimen. Y ahora esas personas están en Occidente. Romanova menciona a un desertor de alto rango que ella conoce personalmente y que está en este momento, probablemente en el Reino Unido, escribiendo una tesis sobre violaciones de derechos humanos en Rusia. Imagina la situación. Una persona que investigaba los casos más importantes del régimen, que tenía acceso directo a los secretos mejor guardados del Estado. Ahora está revelando todo eso a la inteligencia occidental y al mundo académico. Pero hay algo aún más devastador. 4 oficiales de alto rango del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, conocido por las siglas FSN, están testificando actualmente en la Corte Penal Internacional. Estos no son observadores externos que informan sobre abusos que vieron de lejos. Estos son los hombres que personalmente presenciaron y, en muchos casos, facilitaron órdenes para la tortura sistemática de civiles ucranianos y prisioneros de guerra en las cárceles rusas. Sus testimonios son descritos como mucho más devastadores que los informes de la Organización de las Naciones Unidas, porque no eran espectadores. Ellos eran las piezas que hacían que el sistema funcionara y ahora están describiendo en detalle cómo funcionaba ese sistema. Funcionaba basado en violencia y sangre. Ellos están mostrando a la Corte Internacional la cadena completa de mando, probando que las órdenes de tortura venían directamente de Moscú. En otras palabras, los antiguos guardianes del régimen se convirtieron en testigos estrella contra Putin. Entonces surge la pregunta obvia. ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿Por qué, después de décadas de lealtad, estos hombres están abandonando el barco? La respuesta tiene 2 partes. Primero, hay una razón económica brutal. La guerra creó una diferencia absurda en los salarios, que hizo económicamente imposible mantener a los policías en las calles. Te voy a dar los números para que entiendas la escala del problema.
Un policía de patrulla en Rusia gana, en promedio, 38,000 rublos al mes. Eso equivale aproximadamente a $380. Esa cantidad es menor que el salario de un cajero de supermercado en Moscú. Mientras tanto, Putin está ofreciendo bonos de firma de hasta 200,000 rublos y salarios altos para quienes se alisten en el ejército. Un policía se sienta en su escritorio y ve a su compañero irse al frente, ganando 5 veces su salario. O ve a un trabajador de la industria de defensa viviendo con un nivel de vida mucho más cómodo que el suyo. El resultado de eso es una falta histórica de personal. Exacto. El ministro del Interior, Vladimir Kolokoltsev, se vio obligado a admitir la situación públicamente. Según los datos publicados, el Ministerio del Interior enfrenta un déficit de 172,000 personas. ¿Te has detenido a pensar en ese número? Son 172,000 vacantes sin cubrir. De acuerdo con un estudio, más de un tercio de todos los puestos policiales en Rusia están vacantes. En algunas regiones, particularmente al este de los montes Urales y en el volátil Cáucaso del Norte, la fuerza policial se redujo en un 50% en los últimos 5 años. En algunos distritos remotos, la tasa de vacantes llega al 90%. Ya no hay policías en las aldeas de la Rusia rural. En algunas ciudades, en la región de Leningrado, un solo policía de patrulla está intentando hacer el trabajo que antes hacían 7 oficiales. Ciudades, región de Leningrado. Un policía patrulla intentando trabajo. Afirma que simplemente ya no hay más gente trabajando en el sistema de seguridad pública. Desde violencia doméstica y peleas callejeras, hasta robos y fraudes. La policía, primer contacto del ciudadano con el Estado, ya no acude a los incidentes porque no hay personal disponible. Pero aquí está el detalle, no es solo una cuestión de dinero. Hay una segunda razón y esa es psicológica. Olga Romanova relata que muchos de los que están huyendo lo hacen por miedo. Miedo de ser parte de un estado agresivo. Miedo de ser potencialmente enviados al frente. Miedo de recibir la orden de torturar a ucranianos. Esos policías e investigadores ahora ven que el sistema se está pudriendo por dentro y están saltando del barco antes de que el techo se les venga encima. ¿Y quieres saber qué pasa cuando las comisarías se quedan vacías? Cuando ya no hay más policía, otras fuerzas aparecen para llenar ese vacío. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Rusia. Ahora, a medida que la guerra entra en su 4º año, la sociedad rusa está pasando por una transformación aterradora. De acuerdo con fuentes locales ucranianas, aproximadamente 500,000 veteranos están regresando del frente. Y ellos están regresando no solo con sus medallas, sino también con traumas severos y, lo más importante, con las armas que trajeron consigo. Estos hombres vienen de un infierno donde la violencia era la única solución y cuando regresan no encuentran apoyo psicológico ni empleos que paguen sus salarios militares. ¿El resultado? Asesinatos, agresiones y robos a mano armada que involucran a exsoldados rusos se dispararon especialmente en áreas urbanas del sur y del este del país. Pero lo más peligroso es la reacción de la población rusa ante este clima de inseguridad. De acuerdo con informes de la Fundación Jamestown, los residentes de la Federación Rusa se están armando a una escala sin precedentes. Más de 20 millones de armas de nivel militar ahora están en manos de civiles rusos. Piénsalo, 20 millones de armas. En muchas regiones, especialmente en las repúblicas del sur y en las zonas fronterizas, están surgiendo milicias étnicas y nacionalistas. Estos grupos dicen que harán justicia por su propia mano, donde la policía no puede actuar. Y aquí está el detalle perturbador. En muchos casos, las propias autoridades policiales se ven obligadas a trabajar junto con estos grupos, porque no tienen suficiente personal. Le da legitimidad a la violencia de grupos privados y debilita aún más el poder del gobierno federal. Un incidente reciente ejemplifica este cambio. En la región de Transbaikalia, policías que intentaban realizar un desalojo de rutina fueron recibidos con disparos automáticos por el dueño de la casa, hiriendo a varios oficiales. Esa resistencia, que hace 10 años se consideraba impensable, se ha vuelto casi común. Analistas de la Fundación Jamestown advierten que, si esta resistencia armada se extiende a regiones étnicas no rusas, al Kremlin le será imposible hacer que se cumplan sus órdenes, porque ya no hay más policías para enviar.
Pero mientras el sistema de seguridad se desmorona, hay un segundo problema ocurriendo al mismo tiempo, y este es silencioso, pero igual de mortal: el colapso de la infraestructura básica. Durante años, la propaganda del Kremlin amenazó con cortar el gas natural a Europa y dejarlos congelándose. ¿Recuerdas esos videos infames donde se burlaban de Europa diciendo que se iba a congelar? La historia respondió con gran ironía. Hoy no es Europa la que se está congelando, hoy son los propios suburbios de Moscú los que se están congelando. El sistema masivo de calefacción central de Rusia, conocido como comunal, data de la era soviética y ya no aguanta más. La guerra lo consumió todo, no solo robó trabajadores de las fábricas civiles. La guerra también se tragó los presupuestos de mantenimiento de las ciudades y se llevó a los soldadores e ingenieros que reparaban las tuberías. Todos se fueron a la industria de guerra o al frente. El resultado es que cientos de miles de ciudadanos rusos se convirtieron en refugiados en sus propios hogares, en temperaturas bajo cero. Esto también rompe el acuerdo básico que siempre ha existido entre Putin y el pueblo ruso. Las personas renunciaron a su libertad a cambio de estabilidad y un hogar cálido. Ahora no tienen libertad, seguridad ni gas para calentar sus casas. En un país que es el mayor exportador de energía del mundo, personas muriendo de frío no es un error de gestión, es prueba de cuán distorsionadas se han vuelto las prioridades del régimen. Mientras el Kremlin gasta millones de dólares en misiles que van a destruir una aldea ucraniana, no puede o no quiere encontrar $100 para arreglar una tubería de agua rota para sus propios ciudadanos. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué pasa en un lugar donde la policía ha desaparecido? Donde el Estado ha cortado el financiamiento y donde la infraestructura básica se ha colapsado, el poder central de Moscú empieza a desaparecer y en su lugar surgen gobernadores locales, comandando sus propias regiones como feudos medievales. En este momento, cuando miras el mapa de la Federación Rusa, ves un solo país, pero en el terreno la situación es muy diferente. Ese enorme vacío en la fuerza policial ya está siendo llenado por empresas de seguridad privada y milicias pagadas por los gobernadores locales. El modelo que Ramzan Kadyrov creó en Chechenia, donde él manda más que Moscú, se está convirtiendo en un ejemplo para otras regiones. Las élites en regiones ricas en recursos, desde Tartaristán hasta Yakutia, están sintiendo que Moscú se está debilitando. Y aquí está la pregunta peligrosa que se susurra a puertas cerradas. Ahora, si el dinero no viene de Moscú, si la seguridad no viene de Moscú, ¿por qué las élites locales deberían obedecer las órdenes de Moscú? Putin afirmó que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe del siglo. Irónicamente, sin embargo, con la máquina de guerra que él construyó, que concentra todo en Moscú y consume todos los recursos. Putin está llevando a la Federación Rusa al mismo destino que la Unión Soviética, en 1991. Y hay un detalle más que hace que todo esto sea aún más crítico. El aislamiento no es solo interno. Sergei Lavrov, el diplomático veterano que fue el rostro de la política exterior rusa durante 30 años, fue marginado, perdió su papel en el G20 y no asistió al Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Relatos sugieren que el presidente estadounidense, Donald Trump, aconsejado por Marco Rubio, rechazó una reunión con Lavrov debido a su lenguaje agresivo. Esto muestra que Putin perdió su último canal de comunicación racional con el mundo exterior. El Kremlin ahora es un lugar donde todos solo están de acuerdo con Putin, sin que nadie traiga visiones críticas del exterior. Y tal vez lo más aterrador, la paranoia se volvió contra los propios científicos del Estado. El Servicio Federal de Seguridad empezó a arrestar a físicos que trabajan en tecnología hipersónica, la tecnología militar más avanzada que tiene Putin. Científicos de alto nivel como Anatoly Maslov y Alexander Shipluk fueron arrestados por cargos de traición. El físico Yaroslav Kudryavov dijo algo muy importante sobre esto. Esto es sabotaje de las autoridades contra su propia ciencia.
Putin, en nombre de proteger secretos, está destruyendo los cerebros que producen esos secretos. Esto es suicidio estratégico. Pero entonces, si todo esto es perjudicial para Rusia, ¿por qué Putin simplemente no se detiene? Porque, con todo desmoronándose, la economía mostrando señales de colapso, la policía huyendo, los diplomáticos siendo expulsados, ¿por qué no se sienta a la mesa de negociaciones? Un análisis reciente nos da algunas pistas. Todo indica que el régimen ruso sobrevive a través de un conflicto constante. Putin parece estar apostando todo en una victoria imposible. Las pérdidas del ejército ruso son tan grandes que detenerse y admitir la derrota significaría su fin político y físico. Él necesita creer que la próxima batalla traerá la victoria, aunque sepa que ya ha perdido demasiado. Las élites de Putin también están atrapadas en esa lógica del miedo. Todos ven el barco hundiéndose, pero nadie quiere ser el primero en intentar salir, porque saben que el Servicio Federal de Seguridad va a aplastar a quien haga el primer movimiento. Pero ese silencio no viene de la lealtad, viene del puro terror. Y la historia nos enseña algo importante. Cuando la lealtad se basa solo en el miedo, desaparece en el primer gran choque. La verdadera pesadilla de Putin no son los tanques de la OTAN, es algo mucho más simple. Soldados furiosos regresando del frente con sus armas, policías que no han sido pagados en meses y una población que está pasando frío y hambre. Exactamente el escenario que derrocó al zar en 1917. Por eso tener un 30% menos de policías es más peligroso para Putin que perder batallas en Ucrania. Sin policía en las calles no hay nadie que proteja al régimen del propio pueblo ruso. Los números lo muestran claramente. Mientras Putin concentra todos los recursos en la guerra contra Ucrania, el control sobre Rusia se le está escapando de las manos. La policía es lo que protege a cualquier gobierno, y esa protección en Rusia está desapareciendo. Cuando oficiales de seguridad huyen para testificar contra Putin en la Corte Internacional, eso no es solo un problema de falta de personal. Eso significa que el propio régimen está perdiendo credibilidad. Mientras Putin intenta congelar a Ucrania, él arrojó a su propio país a un fuego interno que está creciendo. Las calles se están armando, las tensiones están aumentando, y la protección que tenía el Estado se está desmoronando un poco más cada día. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que este colapso interno realmente puede derribar el régimen de Putin antes de que termine la guerra en Ucrania? Déjame aquí abajo en los comentarios lo que piensas, si este video te ayudó a entender lo que realmente está pasando detrás de los titulares. Comparte esto con alguien que también necesita saberlo y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.